En este segundo capítulo del podcast de Norte Abierto, vinimos hasta el despacho del senador Luis Alberto Heber para conversar un poquito. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, para un poco que empiece con un ambiente distendido, vamos a empezar con un juego. Dale. Entonces, el juego consiste en lo siguiente. Nosotros te damos una frase y vos decís lo primero que se te viene a la cabeza. Sin filtro, vamos a empezar. Dale. La juventud del Partido Nacional es la más... Vibrante. La bancada frente a amplistas recontra... Contra trancadora. Carolina Cose es una mujer muy... Distante. Sean los orientales tan ilustrados como... Valiente, sí. El negro da Silva, siempre que habla, genera un... Un problema. Por no decir un quilombo. Si no fuera del Partido Nacional sería... No me siento otra cosa que no Perfecto. fuera blanco. Por lo menos por lo que conozco. Que alguien saque a bailar a la... Que alguien saque a bailar a la princesa, no sé. Princesa puede haber varias. ¿Tengo que darte el nombre? No. Está bien. Si por mí dependiera, no existiría más... Si por mí dependiera, no existiría más el trancazo del Estado que paraliza la actividad de la gente. Mujeres, ya no lloran las mujeres. Facturan. Pienso luego. Existo. Me embola muchísimo. Me embola muchísimo las discusiones sin sentido. La lista 71 es la... Es la tradicional de Montevideo, ¿no? ¿Qué tiene la noche que a los hombres? No se enloquece. Luis Alberto Heber es un... Militante. Muy bien. Ahora sí empezamos con la entrevista. Y Dale. quiero primero llevarte a tus primeros años de vida, Sí. a tu niñez. ¿Qué recordás vos de tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez? En la niñez en el Prado, en la década, te estoy hablando del 60, ¿no? Ustedes son muy jóvenes. Era una niñez muy feliz, era cuando uno era feliz y no se daba cuenta, ¿no? Y llegábamos del colegio, de la escuela, y agarramos una pelota y nos íbamos a jugar al fútbol, a la cancha de River. Yo vivía ahí en 19 de abril, Lucas Oves. Nos subíamos a todos los muros, nos caímos de todos los árboles, nos pegamos un porrazo en las bicicletas, en las bajadas que hay ahí en el Prado, en el Rosedal. Claro, en esa época cuando eras joven no te das cuenta de lo divino que era el Rosedal, ¿no? Lo que es el Rosedal. Ahora cuando paso por ahí lo veo, se me cae un lagrimón y digo, ¿cómo no apreciaba más dónde estaba, no? El jardín botánico que está ahí, el Prado. El Prado para nosotros era una fiesta, porque juntábamos folletos, éramos unas ratas que andábamos corriendo. Y en donde no nos diferenciábamos por nuestras vestimentas, todos nos vestíamos iguales en esa época, no había tanta marca. Nos usábamos unos pantalones Far West, unos championes Conga, que eran de la frontera, que los traíamos, y una camiseta y una remera, y después un shortcito y una pelota de fútbol. Nadie tenía zapatos de fútbol. Me acuerdo que cuando empezamos a jugar al fútbol ya más formalmente, me acuerdo de que uno de los compañeros tenía zapatos con clavos, con tapones. Y los mirábamos con un poco de envidia, porque nunca habíamos visto tapones intercambiables que se sacaban y se ponían en función de la distancia de los lugares donde el terreno. Eran canchas de tierra que jugábamos, no había pasto.
Y nos encantaba en los partidos de River entrar con los jugadores a la cancha y en el entretiempo hacíamos un picado. Estaba la tribuna, iban a descansar el partido de primera y nosotros poníamos unos buzos y era una banda de gurises que corríamos atrás de una pelota. Tanto es así que alguno de la tribuna nos festejaba cuando hacíamos un gol y quedábamos como locos. Ahí yo conocí a Fernando Morena, que era mayor que yo, era joven y en esa época era de Nacional. Y después se hizo de Peñarol. Y el Negro Mancilla, otro fenómeno, que yo entraba con él de la mano, y éramos muy felices. Jugábamos al fútbol todo el día. Entonces lo que más recordás vos de tu niñez es el fútbol, la cancha. La cancha de River, yo siempre fui de Nacional, pero el cuadro del barrio incide, porque estábamos todo el día en la cancha de River, ¿no? Y no había alambrados, o sea, nos metíamos por abajo del tejido. Era un tejido en esa época. Ahora hay unos alambrados perfectos, las canchitas son hasta de césped sintético, todas bien marcaditas allá. El problema nuestro era conseguir un juez, porque si no terminábamos mal ese partido. ¿Quién cobraba el foul, no? No, la verdad que yo viví una linda niñez hasta los 15 años. No, sí, hasta los 15 años. Viví ahí en el Prado. Y en donde mi casa en el Prado era un comité. Porque, bueno, ustedes no se olviden, mi padre era diputado por el departamento de Rivera y se estaba construyendo la Ruta 5. Se iba en tren a Rivera. Cuando la gente de Rivera iba a Montevideo, era toda una odisea, demoraban mucho, más de un día, más de 2 días. A veces tenían que ir durmiendo en Paso de los Toros, en Durano, para hacer un poco de tiempo, porque era cansador el viaje. Si iban en auto, demoraban una semana. En tren, 12 horas, 10, 12 horas. Había un tren cama en aquel momento, que era de las cosas más divertidas que teníamos cuando éramos chicos, cuando viajábamos a Rivera. Y la gente de Rivera acampaba en casa. Porque, y bueno, eran 500 kilómetros, venían por 2 o 3 días, era como un viaje. Entonces, mi casa siempre estaba llena de gente. Por eso no podíamos vivir en apartamento, era casa, ¿no? Y ahí se quejaba mucho mi vieja con el tema de que había mucha gente para comer y que no tenía comida para todos, ¿no? Hacía unas feijoadas enormes así, y les daba de comer en la mesa, me acuerdo, y acampaban en el living. Yo viví en una casa comité, ¿no? Y de niño, Sí. ¿ya empezabas a sentir ese empujón por la vida política? Sí, te diría que sí, porque fíjate tú, nosotros teníamos una devoción por nuestro padre, como todo el mundo lo tiene, ¿no? Ustedes también por el suyo. Y ahí me impresionó de muy chico, ya no la elección creo que del 66, yo soy del 58, fíjense, del 57, pero casi al final, o sea, casi del 58. Y en el 66, y que tenía muy pocos años, 8 años tendría, ¿no? 6 años, sí, y 2, 8 años tendría. Y ahí me impresionaba mucho que lo acompañábamos a las campañas electorales a mi padre, el cariño que la gente le tenía y la devoción. Yo me acuerdo hasta el día de hoy, un día de calor, esos calores que apretan en Rivera, que son durísimos, ¿no? Estaba de manga de camisa y me agarró, subí, vení, Luis y Mario, andaba yo con mi hermano Mario para todos lados, y fuimos con él a acompañarlo al hospital, y bajó una señora enferma en camilla, porque ahí había circuitos electorales
y quería votar. Y la mujer llorando en ese momento, y mi viejo también emocionado, en ese momento le apretó la mano y le dijo a mi padre: lo último que quiero hacer en mi vida es darte el voto, aunque me muera mañana, le dijo, ¿no? Y eso a mí me dejó impresionado el cariño que la gente le tenía a mi padre en el departamento Rivera. Y eso a mí me marcó, ¿no? Me marcó porque siempre es un tema de afecto y de cariño. Esta actividad no se puede hacer sin eso. Si no tenés un grado de cercanía personal con la gente, una comunicación con la gente que te acerca y que también te obliga, ¿no? Entonces ahí yo tuve la primera impresión, que es la que más recuerdo. Caravanas, hay fotos ahí, después les muestro algunas fotos, que yo soy un niño en un jeep con mi padre en una gran caravana, y después tengo fotos yo en los hombros de gente, en una masa de gente. No se olviden que en esa época, al no haber tantos medios de comunicación, los actos eran multitudinarios, ¿no? Estoy hablando de la elección del 66, de la elección del 71. Ahora te ves todos los días en TikTok y en Instagram y en Facebook y en Twitter, ¿no? Y todos los días tenés que pasar examen. Pero cuando en la época todavía no llegaba la televisión, se estaba inaugurando el Canal 10 como gran novedad, que repetía programas de acá, ¿no? Que no había conexión directa. Entonces el político no se lo veía tan seguido en la tele o en los medios. Entonces, si llegaba a algún departamento, a algún barrio, o llegaba a alguna ciudad, era un acontecimiento. Y se juntaba la gente porque querían saber noticias de primera mano, que era lo que tenían titulares de las cosas que habían pasado. Pero era otra época. Mi padre, que era diputado por el departamento de Rivera, cuando iba a recorrer el departamento, tenía que pedir licencia de unos días porque no podía ir por un fin de semana. Pedía 10 días, 15 días de licencia a la Cámara para poder recorrer. Y en algunos lugares tenía que recorrer a caballo. No había rutas. Y ahora uno va en el día a Rivera y vuelve. Imagínate lo que costaba en aquella época. En Vichadero había un aeropuerto, Pluna, había vuelos de Pluna, de Montevideo a Vichadero y a Rivera, ¿no? Fíjense lo aislado que estaba. Pero si vos de Vichadero querías ir a Brojal o querías ir al Dorado, tenías que o andar en un jeep que teníamos en esa época, allá en Rivera, en un Jeep Willys, esos que ahora son viejos, en aquel tiempo también, porque son del año 45, 47, de la Segunda Guerra Mundial. Esos jeeps que andan por todos lados son magníficos. Yo soy muy jeepero. O a caballo. Ensillar y atar a caballo y llegar a la casa de la gente. La zona de Abrojal se hacía a caballo. Y esa no lo viví yo, pero lo sé de cuentos, ¿no? Entonces, toda la distancia que había a Rivera, el diputado era un embajador del departamento, mucho más que un legislador. Tenía que intervenir y había muchos que cumplían las dos funciones. Mi viejo, entre ellos, le gustaba el tema de legislar. Pero, en general, los diputados eran como procuradores del departamento, traían los problemas del departamento. No les interesaba tanto en el departamento si presentó 10 proyectos de ley o votó de tal manera en un presupuesto. No, lo que les interesaba era que le consiguiera más teléfonos, porque había gente que no se podía acceder al teléfono porque no había bornes en aquel momento. Fíjense, si no había bornes, no había comunicación en el barrio. Yo un día le dije a la gente de Antel, porque esa situación hasta yo la heredé cuando salí electo en el año 85, le dije a la gente de Antel: ¿por qué no me muestran un borne? Porque la verdad, nunca vi uno. A ver, ¿qué será un obelisco? Porque es tan difícil. ¿Qué borne es? No sé, es una. Hasta es un lugar donde pueden conectarse teléfonos. Antes era todo por cable.
Entonces el Borne, entonces te decían, en Pueblo Nuevo, bueno, hay gente que está precisando un teléfono, hay gente enferma. De los temas que traía cuando yo ya fui diputado, imagínate cuando mi padre era diputado. Y traer un teléfono a un barrio como Pueblo Nuevo, que no está tan lejos, ¿no? Del centro de la ciudad, ustedes lo conocen. No había Borne, entonces no se podía llevar un teléfono. Y el teléfono en el barrio era un teléfono que se podía llamar a una ambulancia, o si mañana le robaban, o si tenía algún problema. Era de utilidad social, ¿no? En la campaña estaban las telefónicas, las señoritas que ponían los cables. Entonces llevar una cabina de teléfono, como llevamos en mi época, a Moirones, ¿no?, que no tenía comunicación, era un acontecimiento, porque llegaba la comunicación. Era con el teléfono que vos dabas una manija, así con manija, ¿no? Pero eso lo agarré yo en mi época, cuando tenía 27 años todavía. De repente, Antel pasó de golpe de eso a los celulares. Entonces quedaron sin efecto las cosas. Lo que teníamos que esperar es que llegaran las antenas y la comunicación, ¿no? O sea, la señal. Pero había zonas, cuando arrancó Ancel, no había señales, ¿no? Pero eran tareas que teníamos que hacer como diputados, ¿no? Llevar ambulancia, tener teléfono. En Rivera a veces hablan de que estas cosas eran de clientelismo político, de gente que en Montevideo no se da cuenta de la necesidad y la distancia que había de la gente de Rivera con Montevideo. Los expedientes jubilatorios venían todos a Montevideo para ser estudiados y después volvían. Y una persona que tenía y cumplía los 60 años iba a mi comité, ya en mi época, te estoy hablando del año 85, no en aquella época, ¿no?, de mi padre. Y me decía que hacía 10 años que estaba tramitando la jubilación. Pero ¿cómo 10 años? Sí, no tengo novedades del expediente. Está en Montevideo. Un amigo, un pariente me averiguó que está en tal sección. ¿Pero cómo puede ser? Entonces nosotros veníamos y era una tarea obligada ir a ver gente que había iniciado el trámite jubilatorio y que hacía 10 años no recibía sueldo. Vivía de prestado, debía la vida, porque la burocracia estatal montevideana no le apuraba el expediente. Entonces algunos tontos de acá dicen, clientelismo político. No, distinto es que vos le pidas el voto porque le das una mano. Eso es clientelismo. Cuando le cobras a la persona porque le vas a dar una mano en el expediente. Es cuestión de cumplir la función de uno. Pero es que, entonces, yo iba a atender en el comité y le iba a decir a la gente, no, joróbese, yo no puedo tocar, no puedo apurar un expediente que está demorado hace 10 años en el BPS. Hasta que vino el señor Rodolfo Saldain, que es una persona de los que sabe más en seguridad social en el país, que fue muy joven director, que descentralizó. Y ahí se terminaron los problemas. Entonces, las jubilaciones hoy en Rivera se inician en Rivera y terminan en Rivera y lo estudian en Rivera. Pero antes venían, en ese país incomunicado como había, venían a Montevideo y se acumulaban historias, claro. Y faltan 2 testigos. Entonces, era eterno. Entonces, la gente, cuando yo iba a atender en el comité, era diputado a la vieja usanza, atendía todos los viernes en el comité toda la tarde. A veces tenía que poner el sábado porque había más gente que quería hablar. Bueno, era un pueblo de gente que atendía. La gran mayoría era por estos temas, de gente que estaba precisando cosas. Y esta actividad política es una actividad de, como dije, de cariño, de cercanía, de amor a la causa. ¿Qué vas a decirle a la gente? No, eso yo no toco. No, vos querés dar una mano a la persona que está enfrente. Lo mejor es
tomar una decisión global, como se tomó en el gobierno del Partido Nacional, se descentralizaron los expedientes y por lo tanto la gente no necesitó más ir a pedirle a otra persona que vaya. Iba él personalmente al BPS de Rivera a tramitar su jubilación. Pero mientras todos los años anteriores no pasaba eso. Estaba como centralizado el Uruguay. Sí. Volviendo un poco para atrás, ahora después volvemos a tu primera etapa. Sí. A la niñez volvamos. Sí. No, más que la niñez, a los primeros pasos en el mundo político. ¿Cómo fueron tus primeros pasos? Bueno, yo siempre estuve vinculado porque mi padre era político, o sea, siempre lo acompañaba a todos lados, ¿no? Pasa que era un país en la época de terminar mi niñez y empezar mi adolescencia, era el Uruguay del café. Se discutía mucho en el café. Yo también me aburría mucho en el café, ¿no? Porque era un muchacho joven, tenía 16, 15, 14 años. A veces uno está para la pavada en algunas cosas, el bailongo, esto, lo otro, ¿no? Pero a mi padre le gustaba ir con sus hijos mayores al café y quedaban de largas tertulias y de cuentos y de anécdotas. Y bueno, y vos te sentabas en la mesa de al lado, no en la mesa de los mayores, porque tomábamos una Coca-Cola, me acuerdo, y siempre pedíamos una media luna rellena, que era como una especie de manjar en esa época. Y escuchábamos muy atentos y nos entreteníamos con los cuentos y con las discusiones. Algunas no las entendíamos, pero ya tenía esa vinculación política porque pertenezco a una familia política. Ahora, la militancia directa yo la empecé a hacer en la época de la dictadura. Yo en el año 77 fui invitado a trabajar en las juventudes del Partido Nacional por un amigo, Diego Guadalupe, que me invitó a la primera reunión que tuvimos clandestina, pues no se nos permitía, y ahí no te diría que me afilié porque no existe la afiliación en el Partido Nacional, ¿no? Sino me enrolé en la militancia. Entonces estábamos encargados, por ejemplo, de mandar comunicados del directorio por el correo, y era una operación política que no queríamos que nadie descubriera. Entonces hacíamos miles de cartas a ciudadanos que íbamos distribuyendo en todo el país con comunicados del Partido Nacional informando a la gente. No había diarios, teníamos censura, nos podían llevar presos, volanteábamos en algunos barrios unos manifiestos, empezamos a hacer un diarito mimeógrafo, La Juventud, ¿no? En donde decíamos de todo contra la dictadura y después buscábamos un auto o un amigo que tenía un taxi o un compañero que conseguía una camioneta y salíamos a todos los barrios de Montevideo a volantear para que vieran que el Partido Nacional no había desaparecido y que seguía clandestinamente peleando contra la dictadura por la libertad. Y eso para mí fue fundamental. En el año 77 me enrolé en el trabajo político firme, te diría, ¿no? En donde ya había estado preso mi padre y mi madre también, los dos estuvieron presos. Mi madre en 24 horas, pero mi padre una semana, porque había desplegado la bandera nacional en el féretro del Toba Gutiérrez Ruiz cuando lo mataron. Y las Fuerzas Armadas de la época dijo que mi padre había cometido vilipendio a los símbolos patrios. Un delito que bueno, porque se le quiso aplicar a mi padre. Y por suerte en ese momento pasabas a justicia militar, no a un juez. Un juez militar. Y el juez militar no le dio cabida y lo soltaron. Pero pensábamos que iba a estar como 9 meses preso. ¿Cómo se vivía de un familiar
el terror de tener a tu padre en esas condiciones. Horrible, porque tenías que morderte el labio. Fíjate tú que yo le llevaba la comida, le preparábamos con mucho cariño la milanesa, el sándwich de milanesa que le gustaban a él, con su tomate y la mayonesa casera que le gustaba. Y nunca más me voy a olvidar el rostro del milico que me abría el paquete y metía el dedo para probar y para provocarme, ¿no? Yo tenía 17 años en esa época, tenías ganas de pegarle o escupirle la cara. Pero tenés que aprender, lo primero que tenés que aprender es que era casi el mayor de mi familia, mi padre estaba preso, mi madre precisaba ayuda y me la tenía que bancar y no reaccionar, ¿no? Que era lo que se buscaba, ¿no? Entonces, son tiempos de miedo, ¿no? Miedo a lo que pueda pasar, no miedo de ese que te puedan matar, ¿no? Sino miedo que mañana te tengan preso. Claro. Una inestabilidad muy grande. O que mañana golpeen tu puerta, arranquen y te lleven preso a tu viejo como lo llevaron, pero no de esa forma, ¿no? Lo llevaron desde el cementerio directo, no preso. A mi madre también, pero a mi madre la soltaron. Y después siempre estabas con el corazón en la boca de que cuándo iban a llevarlo de vuelta, ¿no? Y eso fue un tiempo que vivimos de mucha tensión, ¿no? La época de la dictadura, la falta de libertad y el miedo a que te llevaran a quien tanto querías y que no lo pudieras ver, ¿no? Entonces, ese fue tu primer inicio, tu primer... Y fue en época de clandestinidad y después empecé a relacionarme con todo el partido y ahí con Jaime Tro, que fue un amigo de toda la vida, empecé a militar juntos, con Mauricio Di Lorenzo, que eran cantores, con Fossati, hacíamos todas esas canciones que hasta ahora se escuchan, ¿no? Pero que en esa época eran canciones que eran azarabia, pero eran libertarias, ¿no? Era el canto a la revolución, era una manifestación de libertad, y realmente me sentí más blanco que nunca, te diría, en la época de la dictadura, que pude tener tantos, hasta ahora los mantengo, ¿no? Amigos, ¿no? Algunos vivos, otros se fueron. Gandini estaba, Pablo Iturralde, Javier García, mucha gente que militó en esa época. El sentimiento que sentís al recordar esa época, ¿cuál es? ¿Es un sentimiento de miedo, de tristeza o de esa alegría por esos momentos? No, de orgullo, de orgullo. No de miedo, no. Vivimos con miedo en esa época porque después vino la apertura democrática en el año 80 y hablábamos en los discursos porque la principal dirigencia del Partido Nacional estaba proscripta, no podía hablar. Entonces teníamos que hablar nosotros, que no sabíamos hablar. Y teníamos que subirnos a una tribuna y explicar que había que votar el no. Así empecé yo en Bichadero, el primer discurso que hice en mi vida fue en Bichadero. ¿Cómo lo recordás ese discurso? Fue un muy mal discurso, horrible, porque tenía unos nervios que no podía, porque yo pensé que había muerto mi padre. Había mucha nostalgia de que no se lo podía ver. Hace pocos meses, murió en el año 80, en mayo del 80, y esta campaña era por septiembre, por octubre. Me pidieron que fuera a Bichadero para pasar un mensaje que si hubiera estado vivo mi padre estaba con el no, contra los militares. Entonces hicimos un acto en el cine, entonces yo pensé que iba a estar ahí sentadito, y decía, ahí está el hijo de Mario Heber, que está acá militando, y iba a ser así, nada más. Pero vino del Mar Pereira Paiva, que era un gran dirigente, una persona excepcional, me dijo, oye, guri, você tem que falar, me dijo. Y dije, pero ¿cómo hablar? Le digo, sí, você tem que falar.
Y dije, pa, ¿y qué digo acá? Bueno, iré. Y me temblaban las piernas, nunca más me pasó, pero cuando me paré, vi el micrófono y vi el teatro, sí, el cine de Bichadero lleno de gente, tapado de gente. Me asusté, ¿no? Y cuando escuchás tu voz que retumba, más me asusté, ¿no? Y me empezaron a temblar las piernas. Se me sacó eso de que te temblan las piernas. A mí me pasó en el cine, ¿no? Y dije algo ahí, que había que votar el no y no sé qué, muy mal dicho. Yo sentí mucha vergüenza del discurso porque no había pasado el mensaje que quería pasar, ¿no? No lo había sabido pasar, decir, ¿no? Pero el cine se vino abajo. Se vino abajo. Y el recuerdo de mi padre ayudó mucho, porque yo me acuerdo hasta el día de hoy que mucha gente vieja en Bichadero me saludaba y lloraba. Y lloraba, y lloraba, y lloraba por la ausencia de mi padre, ¿no? Entonces, que no deja de ser triste por un lado, pero cariñoso por otro, ¿entendés? Y ese fue un muy mal discurso y después fui mejorando. Fuiste diputado muy joven por Rivera, Sí. o sea, con un año. Años, salí electo, porque como es en noviembre, yo cumplo en diciembre. Por eso digo, a finales del 57, que yo, Claro. 19 de diciembre cumplo. Salí electo con 26, pero en realidad asumí como diputado con 27 años. ¿Qué destacás de ese periodo? Bueno, tenía sentimientos encontrados, porque yo vibraba mucho por el Partido Nacional en esa época. Para mí ser diputado era lo máximo. Tocaba el cielo con las manos. 26 años, salir electo diputado y tener la oportunidad de hablar, pensaba que iba a arreglar todo, ¿no? Que con leyes arreglaba todo. Después me fui dando contra la pared para ver un poco que la realidad es mucho más complicada que la que imaginaba, ¿no? Pero lo cierto es que el Partido Nacional había perdido la elección con Sumarán y Martín Pader, que era mi candidato a la intendencia en el departamento, se votaba todo junto en esa época, había perdido también con el Partido Colorado. Yo había conseguido la banca, pero no podía festejar. Porque, bueno, si el partido había perdido en lo nacional y había perdido en lo departamental, aunque estaba encantado de ser diputado, ¿no? Y me acuerdo en aquella época que salimos en el jeep que teníamos, que era el viejo jeep de mi padre, que lo llevamos a Rivera para hacer la campaña, gran jeep Willys, del 47 era. Empezamos a recorrer todos los pueblos del interior a agradecer el voto, aunque hayamos perdido en lo nacional y en lo departamental. Y la gente nos recibía muy bien. Y cuando llegamos a Bichadero, pero había un sentimiento de tristeza porque no habíamos ganado. El partido no había ganado y creíamos que podíamos ganar. Cuando llegamos a Bichadero había una caravana. Y yo sabía, porque tenía, como hice mi primer discurso en Bichadero y tenía mucha vinculación con Bichadero, había un sentimiento muy cercano con Bichadero, mío, ¿no? Y de Bichadero conmigo. Y me acuerdo que yo venía manejando el jeep y voy a ver una caravana de gente con bandera y que gritaban. Y yo voy a agarrar los principales y dijeron, che, muchachos, no da para festejar. Perdimos en lo nacional. Y me dijeron, no estamos festejando eso. ¿Y qué están festejando? Habían liberado a Wilson. No. Y me esperaban con una caravana. Ustedes no saben lo que fue eso. Escuchábamos por radio nomás. En el jeep no había radio. O sea, nos veníamos... El jeep es muy simple, viste cómo son, ¿no? Y cuando entramos al pueblo, todo el pueblo estaba en la calle. Con banderas uruguayas, banderas del Partido Colorado, banderas frentistas, pocas, pero había. Y lleno de banderas blancas. Hicimos una caravana festejando a los 5 días, porque yo estaba haciendo la recorrida, me quedé en Rivera, no me vine enseguida para acá,
5 días después de la elección lo liberan a Wilson y me agarran Vichadero. Y habló como a las 2 de la mañana. Y quedamos todos a la espera. Y pretendíamos volver, hacer un agradecimiento en Vichadero y volver. Nos tuvimos que quedar ahí, porque hasta las 2 de la mañana estábamos con una radio espica vieja. No sé si ustedes vieron alguna, la ven en un museo. No tengo idea. Chiquitita, así. Hemos puesto un micrófono con un parlante para que la gente pudiera escuchar. Y no se escuchaba nada. Nunca escuchamos el discurso. El discurso de Wilson lo escuché, lo leí después. Y después lo escuché en grabaciones bien hechas que había acá, pero en el momento no. Pero ese sentimiento, fíjate vos, de libertad, ¿no? Todo el mundo en la calle, todo el pueblo de Vichadero, y serían a las 8 o 9 de la noche que estaba llegando yo a Vichadero. Ya había oscurecido, pero tampoco era noche cerrada. Estamos hablando de verano, ¿no? Diciembre, ¿no? A lo largo de tu larga carrera en el mundo político, conociste a muchísimas personalidades. Sí. ¿Cuáles son las personalidades que más te sorprendieron del mundo político en general que has conocido, que has tenido relación? Yo, claro que sí. Hay uno que por encima de todos, para mí, una persona que realmente admiraba muchísimo y la admiré mucho más, que es Wilson Ferreira. Wilson yo nunca vi una persona con tanto carisma personal. Wilson era una persona que si estaba en donde estuviera, te quedabas de boca abierta mirándolo y escuchándolo. Y mirá que estuve con Felipe González, que fue presidente de España cuando era joven, que era la figura del Partido Socialista joven. Y era un tipo carismático, pero ni cerca de lo que era Wilson. Y estuve con Alfonsín, y estuve con Menem, estuve con varios. Wilson despegado arriba. Sí. Después, en conocimiento y cultura, la calle Herrera. La calle Herrera tiene una cultura y un conocimiento y un sentido de Estado realmente admirable. Pero carismático, como me estás preguntando tú, Wilson. Wilson, en las reuniones del directorio, que fui a todas, tuve el placer de estar con él, que él me mandara a hacer un trabajo, porque yo en el presupuesto me dedicaba a inversiones, obras públicas y eso, y él me pedía que yo le recortara los autos y las camionetas del Estado para llevar esos dineros a salarios que queríamos levantar en la administración pública, y me llamaba por teléfono, que me llamara Wilson. Era lo máximo. Y tuve 2 o 3 oportunidades de hablar largo con él, en donde hablaba él, yo escuchaba, porque era un tipo, era muy atractivo como figura, ¿no? Y realmente yo he conocido muchos líderes en el mundo, estuve con Putin, estuve con personas realmente importantes en el mundo, saludé, no puedo decir que estuve con Bill Clinton, lo saludé, ¿no? Pero gente así, con ese carisma, no, nunca pude ver otra persona que tuviera tanto atractivo político como Wilson Ferreira, que era un fenómeno de inteligencia, ironía, rapidez. En el directorio no nos animábamos a hablar, yo quedaba paradito ahí atrás, ¿no? Estaba Wilson porque sesionaba, todavía estaban arreglando la casa del partido y sesionábamos acá, nosotros le decíamos la sala verde, porque está todo el piso verde y todo es verde, ¿no? Y donde está el cuadro de Wilson ahí. Y era un león, pues sí, era un león. Y para hablar en el directorio y decir algo inteligente, tenías que animarte, ¿no? Porque si decías alguna pavada, Wilson te mordía, o te trataba, ¿no? Era exigente también, pero su presencia generaba exigencia, no era que era duro, ¿no? Querías impresionarlo, ¿no? Entonces,
Y después tuve 2 etapas, episodios de negociación por posiciones políticas con él, y muy, muy graciosas, pero donde se mostraba que era un fenómeno político. Y eso que fue duro con los herreristas, porque tuvo una suerte de tensión con la calle Herrera en ese momento. Y intervino, y Wilson era bravo como líder también, ¿no? Había que aguantarlo, ¿no? Pero un fenómeno. La verdad es que yo nunca vi una persona con tanto carisma político. No lo vi. A ver, ¿cómo era charlar con él? Porque uno, a Wilson lo tiene del otro lado. O sea, Sí. nosotros, los gurises, Sí. lo tenemos del otro lado de la pantalla, en Sí. los discursos. Sí. Pero no me puedo imaginar cómo debe ser charlar con él. Y mucho más en una negociación. Una negociación era terrible. Pero él iba 2, 3 pasos adelante tuyo. O sea, cuando vos ibas a hablar, él ya sabía qué era lo que querías y para dónde iba. O sea, que manejaba todo, ¿no? Wilson lo que tenía era, te dejaba, él pudo generar la Secretaría de Asuntos Sociales en el directorio, y él pasó mucho tiempo ahí, en donde se sentaba con el mate y escuchaba a todos los militantes en materia sindical, estudiantil. Entonces trabajaba mucho. Y Wilson, la primera reunión que se hizo con los diputados recién electos que tuvimos acá, me acuerdo, porque él era muy amigo de mi padre también. Y tengo lindas fotos con él, y se emocionaba porque papá fue también un gran luchador contra la dictadura. Y tengo lindas cartas de Wilson a papá y a nosotros cuando murió. Pero en ese momento estábamos todos en la bancada legisladora, y dije, bueno, y vamos a presentarte el proyecto. Y era un tipo enérgico, ¿no? Y vos vas a presentar tal proyecto, y estábamos todos los muchachos más jóvenes parados. Y dice, y ustedes, los jóvenes, decía, me hablan en el primer mes, quiero ver que hablan todos en la Cámara, me dijo. Entonces, porque hay que perderle miedo al Parlamento, a la Cámara, porque retumba tu voz, ¿no? Y a veces hay gente que se cohíbe, y siendo una persona que habla muy bien en la calle, en la tribuna, a veces se cohíbe en la sala. Entonces Wilson nos dijo, a usted, y me miró y dijo, y hay que hablar, de cualquier tema, de cada uno de sus departamentos. Y me señaló, ¿no? Como diciendo, para mí era un mandato. Hablé del hospital de Rivera, que le faltaban cosas, obviamente, siempre le faltan, pero en ese momento le faltaba mucho, veníamos de la época de la dictadura, e hice una exposición y se la llevé, ¿no? Y dice, no, escrita no, esto es lo que yo leí. Ah, ¿hablaste? Sí, muy bien, me dijo, para romper un poco eso. Y vos sabés que tenía razón, ¿no? Otra gran personalidad que también nombraste fue el presidente La calle Herrera. de la calle Herrera. ¿Cómo era? Yo le tenía, con la calle yo empecé desde cuando te decía que en la Casa del Prado estaba, la calle Herrera era parte integrante del paisaje político joven, y tenía siempre esa relación de afecto con él, ¿no? En la calle Herrera empezó a soplar sobre las brasas que se apagaban del herrerismo después de muerto papá, y renació el herrerismo con la calle Herrera, ¿no? Fue el que unificó y ganó, y llevó al partido a ganar. Lo que, si el destino o la providencia le hubiera dado vida a Wilson, hubiera sido Wilson, naturalmente, pero nos los quitó 2 años antes. Y el partido cayó en un bajón muy grande, porque era un líder demasiado importante, muy fuerte, con mucho carisma. Entonces parecía que la bandera del Partido Nacional, muy condicionada a sus líderes, caía y que iba a ser difícil. La levanta a la calle, muy joven,
tenía 47 años. Pero vos, o sea, tu relación con él es desde chico. Sí, de toda la vida, porque yo, teniendo una admiración muy grande con Wilson, siempre fui herrerista. Siempre estuve con el herrerismo. Poco porque mi viejo era herrerista y había leído Herrera y tenía admiración intelectual hacia el doctor Herrera, pero el herrerismo después lo encabezó la calle Herrera y yo participé de esa construcción. O sea, fui parte integrante de los constructores de un nuevo sector que parecía que se apagaba. Y cuando muere Wilson, ya teníamos construido el herrerismo, ¿no? Y es la calle Herrera quien gana esa elección. Y para mí eso es muy importante porque en aquella época decían, no, los blancos son muy locos, muy pasionales, no sirven para gobernar, es el Partido Colorado que gobierna, no, el Partido Nacional no sabe. Entonces, gobernar y gobernar bien era muy importante. Entonces yo ahí a la calle lo veo como un gran presidente, un estadista, sabía dónde iba, planteó las cosas en la campaña electoral, mucha gente entendió, creo que supuso que no ganaba y por lo tanto no le dio mucha pelota, ¿no? Pero lo cierto es que ganó la elección, gobernó con el partido. Fue difícil porque teníamos a veces opiniones distintas en el partido. No se olviden que en esa época íbamos con la ley de lemas, o sea, todos los candidatos iban hasta el final, podían haber 3, como hubo en esa época, o 5 o 6, que corrían todos como candidatos a presidente y al final la ley de lemas juntaba y el que era más votado era el que ganaba. Bueno, la calle Herrera ganó y armó un gobierno, para mí, revolucionario en el sentido positivo, ¿no? Cuestionó el rol del Estado, sobre todo en el gasto superfluo, en los lugares en donde se tiraba plata, y después decían que faltaba plata, entonces por lo tanto cobrábamos más impuestos y por lo tanto hacíamos un país caro. Entonces, la calle fundó las bases del Estado moderno. Muchos de los temas que seguimos hablando hoy fueron planteados en el primer gobierno de la calle Herrera, ¿no? ¿Y cómo es el otro lado? El lado más de la mitad, de la cercanía, Con la calle. Tu relación con él, ¿cómo es? No, muy cercana porque la calle Herrera, después de muerto papá, era... Ustedes no se olviden que cuando murió papá yo tenía 22 años. Y era casi el mayor, porque mi hermano mayor, que tiene un año más que yo, que tiene 23, estaba en el campo, era muy pajuerano. Se dedicaba a temas del campo. Y con quien me respaldaba y que veía muy seguido era la calle, o sea, familiarmente lo veía, ¿no? Tenemos un parentesco lejano, pero era una persona que estaba todo el día. Y yo ya estaba enrolado en la actividad política y me enrolaba en la juventud del Partido Nacional, que era de todo el partido, pero después metía más militancia con el herrerismo y trabajaba con la calle. Y empecé a choferear a la calle. Entonces empezamos a salir al interior. En Río Negro no tenemos a nadie, tenemos que ir allá a ver si yo tengo un nombre, vamos a visitar. Y nos pasábamos 3, 4 días con él allá. O sea, una relación muy, muy grande que tuve con la calle. Y con la calle Pou también, porque lo vi crecer. Él era un niño cuando yo empecé a hacer el Consejo Nacional, y lo vi crecer y transformarse en el líder que es hoy. O sea, lo conozco más que al padre porque lo vi su evolución como dirigente. La calle ya estaba consagrado, ya era un líder cuando murió mi padre, ya lideraba él. No el sector que lo lideraba mi padre, pero era el 2. Después de papá era la calle Herrera. Y bueno, y yo no me moví del lugar donde estaba. Por más que tenía esta admiración que les cuento de Wilson Ferreira, muchísima. La calle ya tenía más problemas, se mordían, ¿no? Y morderse como Wilson no era para todo la bota de potro, ¿no? No era fácil trancar con él, ¿no?
y la calle iba estancada. Y después nosotros tratábamos de arreglar un poco las cosas. Pero lo cierto es que fue un tiempo muy lindo de construcción de la democracia, porque fíjense que en el gobierno, en el año 85, a esa elección se fue con políticos presos. Wilson preso. Lo soltaron 5 días después, o sea que muy democrática no era, porque había candidatos que no estaban presos. Tuvimos que poner a Alberto Sumarán, un gran amigo, un gran compañero, pero no era lo mismo. Partidos políticos presos, Serén y proscripto. O sea, no fue una elección libre. ¿Cuándo hubo libertad realmente para que funcionara totalmente? En el año 89, y ahí gana el Partido Nacional. Ya ha muerto Wilson, que murió en el 88, y ganó la calle Herrera el año 89 en una formidable campaña electoral que hizo en esa época, que fue también muy, muy interesante. Íbamos con el ómnibus de la Victoria por todo el país. Íbamos adentro del ómnibus. Yo no, porque era diputado, pero los senadores que iban con él iban todos en el ómnibus. Yo los recibía en Rivera. Y ahí fue una elección formidable, donde sacamos una cantidad de votos formidable. Sacamos 22.898 votos. Y en la elección anterior, en el año 85, había sacado 9.961 votos. La primera vez, que era muy buena votación. Ahora, después sacamos en Rivera, en la lista 15, 22.900, casi 22.698 votos. Realmente el 80% del partido sacamos, de todos los votos del partido. Nunca hubo una votación tan grande de una lista, no, una candidatura, en este caso la mía. Pero yo agarré un poco el envión del partido, el envión de la calle, y se multiplicó por eso, ¿no? Casi por 3. Bueno, ahora vamos Sí. a hacer otro juego. Dale. Lo que quieras. Bueno, muy bien. Yo te voy a decir una persona y vos tenés que escribir con una palabra. Escribir, no. Describir. Con una palabra. Con una palabra. Pa. Bueno. A veces es difícil concentrar en una palabra, pero dale, vamos a ver. Wilson Ferreira. Fenómeno. Albert Einstein. Genio. China Zorrilla. Encantadora. Churchill. Una estadista. Pampita. Divina. Alberto Fernández. Un tarao. Gandini. Un gran amigo. José Mujica. Adversario. Marcelo Bielsa. Gran técnico. Soy bielcista. Charly García. Fenómeno. Gabriel García Márquez. Un poeta. Diego Forlán. Un fenómeno. No es de santo de mi devoción porque es gran mancha, pero es un fenómeno, Diego Forlán. El Che Guevara. Un revolucionario. Javier Milei. No es de mi simpatía, ¿no? Javier Milei. Un signo de interrogación, ¿no? Ojalá que le vaya bien, pero es una palabra. ¿Qué te puedo decir de Milei? No me gusta su estilo, sí lo que hace. Muy bien. Nicolás Maduro. Un chanta. Luis Alberto Herrera. Un líder, por decir una palabra, ¿no? Podría decir muchas más, ¿no? Revisionista histórico, caudillo, te diría. Aparicio Sarabia. Bueno, ese es un caudillo también. María Cecilia Fontana de Heber. A mi adorada madre, adorada. Y Luis Alberto Heber. Resiliente. Sí, no me voltean. No. Duro de matar. Bueno, ahora Dale. la pregunta es Las que quiera. exactamente por ahí, ¿cómo fue esa pérdida? Lo de mi vieja. La pérdida de tu madre? Y fue horrible porque fue un ataque al Partido Nacional
que ahora se ha descubierto uno de los autores materiales, no los autores ideológicos del crimen. Todavía falta, espero que la causa continúe y se llegue a quienes pergeniaron esto. El Partido Nacional era un partido que estaba peleando mucho contra la dictadura y sacaba comunicados y rompía las que te dije permanentemente a la dictadura. Wilson afuera y nosotros con estos comunicados que yo les digo, hacíamos estudios, hacíamos militancia clandestina, hacíamos actos que eran teóricamente históricos, cuando nos parábamos, por ejemplo, en el Monumento Saravia, toda la noche, y los militares nos llevaban presos. ¿Qué hacen acá? No, estamos homenajeando a Saravia, no estamos haciendo ningún acto. No, qué homenaje, pum, nos llevaban, ¿no? Una chanchita. Ahí es cuando servicios de inteligencia, yo no tengo ninguna duda, determinaron asustar al Partido Nacional o descabezar al Partido Nacional. Por eso nos mandan esas 3 botellas de vino envenenado a Carlos Julio Pereira, a la calle Herrera y a Mario Heber. Y tuvo la desgracia de mi madre de tomarla, que la quemó al instante y la mató enseguida. En ese momento no podíamos creer. Lo que creíamos era que había tenido un derrame cerebral. Y la muchacha que trabaja en casa, que es una adorada, se llama Yolanda de Benítez, de Rivera también, creo que vivía ahí en el barrio La Valleja, hace años que trabaja con nosotros desde que nacimos, adorada, la mujer decía y sostenía, Yolita decía, no, fue el vino. Y al principio no dimos mucha bola, porque se había muerto. Como el vino le podía haber caído mal. Pero no, fue el vino. Yo le di un vaso de leche, tomó la leche y fue fulminante, fue al dormitorio y murió. Caminó hasta el dormitorio y murió. Y Yolanda decía, fue el vino. Hasta que mi padre dijo, en esa época no había tanto avance tecnológico, en el año 78 te estoy hablando, ¿no? Entonces teníamos que tener para comprobar toda la botella. Y todavía estaba la botella de Carlos Julio Pereira, que no la había tomado. Entonces me mandó a llamar a Carlos Julio Pereira, yo lo llamé a Carlos Julio Pereira y decía, don Carlos, ¿usted tiene la botella? Sí. Bueno, mi padre dice que no la toque, que sospechamos que puede haber algo ahí dentro de la botella. No imaginábamos el veneno. Algo había, pero no asociábamos que hubiera sido la causa de la muerte. Por lo menos yo no la asociaba, ¿no? Quizás mi padre lo pensara. Lo cierto es que va a la calle Herrera, la va a buscar y la lleva a ser analizada y se encuentra un veneno Fosdrin, que es un veneno que se usaba, que está prohibido ahora, para matar zorros, que no se puede ni tocar, porque si lo tocas te puede envenenar entrando por la piel. Tiene que ser con guantes y con una pluma para matar zorros, decían, agarraban y dejaban un cuero y pasaban con una pluma y dejaba el tendal. Fíjense lo poderoso que era ese veneno. Y bueno, la mataron. Y bueno, y nosotros no descansamos hasta por averiguar quiénes fueron los que participaron en esto, pero fue un ataque al Partido Nacional que le costó la vida a nuestra madre. No, hasta el día de hoy la lloramos, no pudo conocer a nuestras señoras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Mi padre quedó amargado por eso, si bien estaba reconstruyendo su vida, estaba tratando de... A los 2 años muere de un infarto, o sea, 78 mamá y el 80 papá. Tuvo un infarto muy grande y ahí nos quedamos solos, y tenemos que echar para adelante. Y ahí se me terminó un poco la juventud, porque bueno, uno tiene que asumir, nosotros teníamos
el campo que es de nuestra familia de muchas generaciones, y teníamos una empresa que hacía pilotaje, y teníamos una clínica psiquiátrica que era de la descendencia de mi madre, que teníamos que atender. Y entonces dejé de estudiar, me puse a trabajar. Mis hermanos eran menores, yo era tutor de mis hermanos menores. Y mi hermano mayor, como te digo, Mario, un gran personaje, un gran hermano, pero que vivía en el campo, era muy agarrado a las boleadoras, ¿no? Y tuvimos que salir adelante. Por eso yo digo que soy resiliente, ¿no? Saliendo un poco de esta parte Sí, un poco triste, sí. vos tuviste muchísimas victorias, muchos momentos lindos a lo largo de tu vida. ¿Cuál decís que fue la mayor victoria y el momento más lindo que tuviste en tu vida? Bueno, mirá, en Rivera, cuando salí reelecto, ganamos la intendencia con Martín Pader, ganamos el gobierno nacional con la calle Herrera, y yo salí reelecto con 22.000 votos. Esa noche, frente al galpón, en la calle Brasil, donde estábamos nosotros instalados, había una multitud. Y ya se sabía, no sabíamos cuántos votos teníamos, pero se sabía que habíamos ganado. Entonces, como había tanta gente y la gente se agolpaba frente al lugar, me subieron al techo de una combi. Entonces estaba parado en el techo de combi. Y vino un amigo mío con una papeleta verde. La papeleta verde era que tenía, el que ganaba el circuito le daban la papeleta verde, una papeleta larga, así, verde. Y dice, mirá, Luis, tengo la papeleta verde, ¿no vas a darme la mano? Sí, claro, se me agacho para dar la mano, me tira con la mano, pego una vuelta carnero y caigo arriba de la gente, ¿no? Como un colchón, ¿no? Y ahí me sentí una especie de estrella de rock, porque la gente me siguió llevando 6 cuadras en andas. Yo iba acostado arriba de la gente me iba pasando, era un mar de gente. Me bajaron ahí por Rodó, yo estaba en Brasil y Tuyangó. Es una cuadra, y después pasando Rodó casi en la plaza, me bajan. Todo eso fui arriba de la gente. O arriba de unos hombros, y después me agarraban de una pata, no sabes lo que era, ¿no? Y la gente de la euforia me golpeaba mucho. Yo después de noche me fijé y tenía todos moretones en la espalda de la euforia. La gente, claro, porque la euforia te pegaban, ¿no? Fue formidable ese festejo. Y la gente no conforme dijo, bueno, pero festejamos solamente en Sarandí, tenemos que festejar en los barrios. Al otro día, otro festejo. Hicimos una caravana por todo Rivera, en todos los barrios, muy desorganizada, porque no íbamos a estar más, ya basta de organizaciones, pero autos tocando bocina por todos lados. Fue el triunfo más formidable que pude haber. Y eso fue un evento que a mí me marcó mucho. ¿Vos sí. creés que fue el momento más lindo también de tu vida? Sí. ¿Cómo entendés este nuevo lugar donde está el Partido Nacional con respecto a lo de la coalición? Uh-huh. ¿Crees que en la próxima elección vamos todos juntos dentro de la coalición? Sí, te entendí la pregunta. Nosotros, el Partido Nacional, se llama así el Partido Nacional porque ya es una coalición. Era el Partido Blanco antes, que admitió la incursión del Partido Constitucionalista y los principistas, que eran otros partidos. Y en 1876, creo que es, no me tomes bien la fecha, se transforma en Partido Nacional, porque da cobijo a otros partidos que, no siendo blancos, yo soy blanco, pero estos otros partidos, vienen la gente de Ramírez y vienen otras personas, creo que
Martínez, y eran de otros partidos, tenían otras concepciones, no eran necesariamente blancos, no se ponían la cinta blanca. Entonces se transformó en Partido Nacional. O sea que nosotros ya venimos con pasado. En el 58 metimos al ruralismo adentro. Seguimos siendo Partido Nacional. ¿Por qué? Porque nosotros, sobre todo los herreristas, siempre hemos entendido que un partido político tiene un fin, que es gobernar, que es donde vos tenés incidencia en la realidad. Si no te quedás con un discurso parlamentario, para pocos, porque nadie va a ir a leer las actas del Parlamento, ni ustedes, aunque sean muy interesados en la vida, dicen, a ver qué dijo fulano de tal en la década del 70. ¿No? Quedarán acá como antecedentes. Pero no gobernás, no cambiás la realidad. Y nosotros, los partidos políticos, son herramientas que yo las quiero mucho, como te dije, y no me siento otra cosa que blanco, porque estoy muy orgulloso de Oribe, de Leandro Gómez, de nuestra historia, de Timoteo Aparicio, de toda la historia blanca. Por eso soy blanco, por eso tengo todas estas fotos, porque soy blanco. Pero los herreristas entendemos que los partidos políticos no es solamente recuerdo, sino que son herramientas de cambio. Y nosotros tenemos que hacer cambios. Y para hacer cambios tenemos que buscar coaliciones. ¿Por qué no? Hoy hemos terminado 5 años atrás un gobierno de coalición que hizo en la calle Pou, que le tocó a un blanco, porque ese también es re blanco, gobernar el país, que tuvo que ceder posiciones frente al Partido Colorado, frente a Cabildo, frente al Partido Independiente, para mantener un poco la conjunción de ideas que había establecido la coalición. Pero nosotros lo que queremos es decidir en la realidad. Y si tenemos una cantidad de ideas, no pueden quedar en ideas, tienen que ir a los hechos. Esa famosa frase que dijo Herrera, que a mí me encanta, que la leí, dice, cuando en el año 58 gana el Partido Nacional, el viejo dijo, ganó el partido, hacía 93 años que no ganaba. 93 años que no ganaba el Partido Nacional. Y salía y no estaba más que asombrado, ¿no? Y él pronuncia un discurso en la quinta de Herrera, en la quinta de él, que es ahora la quinta de Herrera, de su casa, y entonces dice, miren qué frase, dice, ahora nos queda la difícil tarea de llevar a los hechos, lo que nos dicta afiebrado el pensamiento. Fíjate tú, o sea, primero es fiebre de pensamiento, de ideas, ¿no? Y ahora nos queda la difícil tarea de llevarlos a la realidad, que eso es gobernar. ¿Cómo llevas la idea al terreno de los hechos? Y eso a mí me quedó muy, muy presente, y tuve la oportunidad de ser ministro con la calle Pou en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y después en el Ministerio de Interior. Y me sentía, no les voy a decir que no, más realizado en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque era lo que siempre había trabajado yo en mi vida parlamentaria, en obras públicas, en vivienda, en materia económica. Pero bueno, tuvimos la desgracia de que se nos murió el Guapo, y la calle Pou me hizo el gran honor de confiar en mí a agarrar un tema el cual me tenía que revolver, porque era una difícil tarea que tenía que cambiar. Pero llevamos a los hechos lo que nos dicta afiebrado el pensamiento. Y ahí yo me sentí muy realizado en el Ministerio de Transporte y en el Ministerio de Interior. No lo conocía, lo tuve que conocer, tuve que aprender rápido, aprendí rápido. Creo que eso es algo que no voy a hacer falsa modestia, lo pude entender y pude conocer a la gente que lo llevé adelante, policías formidables que tuve la oportunidad de conocer,
gente muy inteligente, muy preparada, que hay que apostar a ellos en el Ministerio del Interior para dar más seguridad a nuestro país. Pero era un desafío, era a los hechos, a cambiar. Y bueno, y pudimos bajar muchos de los delitos que hay, quebramos una curva ascendente, iban subiendo los homicidios, subiendo la rapiña, subiendo los robos, subiendo la vigilancia, y bueno, llegó el Partido Nacional, primero con el Guapo, y después conmigo, y después con Nicolás Martinelli, bajaron. Bajó la rapiña un 40%, bajó un 22% los hurtos, bajó poco los homicidios, pero bajó mucho el abigeato. Cambiamos una tendencia ascendente a una tendencia descendente. Y yo estoy muy orgulloso de ese trabajo. Entonces, tu pregunta, quiero volver a ganar. Si no, nos quedamos en la herramienta. Es como aquella persona que tiene una formidable herramienta, pero que no la usa. Las herramientas son, los partidos, son para usar, para gobernar, para conducir. Y aspiro que en la próxima tengamos esa nueva oportunidad para continuar una revolución positiva, como la dijo la calle Pou. ¿Crees que es casi un hecho que en la próxima elección los partidos de la coalición están todos dentro del mismo lema? No, eso es otro tema. Después, ¿cómo vamos a ir? Esa es otra historia. Tenemos que hablar con el Partido Colorado, tenemos que hablar con el Partido Independiente, también con el Cabildo, aunque está muy difícil hablar con Cabildo en esto, ¿no? Pero con el Partido Independiente y con el Partido Colorado tendremos que hablar cuál es la mejor fórmula para acumular fuerzas, porque el Frente acumula fuerzas. Tiene Partido Comunista, tiene Partido Socialista, tiene el MPP. El MPP es mayoría absoluta, sí, es en el Frente, pero están los otros partidos, está la vertiente. O sea, es ya una coalición. ¿Nosotros hacer lo mismo? No sé. Pero si vos, si se llega a completar, ¿vos estarías de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo en buscar todas las fórmulas para ganar. Y la forma es juntar votos de distintos vertientes, de distintos partidos. ¿Cómo lo haremos? Bueno, hay un dicho que dice que me hace mucha gracia, que se lo escuché a la calle Herrera, que dice, no es de buen santo decir cómo se hacen los milagros. O sea, no puedes decir cómo se hacen los milagros. Pero tenemos que trabajar en ver cuál es la mejor fórmula donde no afecte las identidades de los partidos. Donde no me afecte a mí como blanco. ¿Pero por qué me va a afectar si ya hicimos eso en el pasado y no me afectó? Lo hicimos con los principistas, con los constitucionalistas, después con el ruralismo. Y ya hicimos una coalición, no en los hechos con mismo lema, pero fuimos y gobernamos en coalición y no nos afectó. Vamos a tener que buscar mejores fórmulas como para poder juntar en octubre lo que juntamos en noviembre. Con el balotaje son 2 fórmulas. Perfecto, ahí no se necesita lema. Porque es sin lema que va en la fórmula. Pero en octubre tenemos que buscar la forma de tener mayorías en el Parlamento, que son las que determinan el balotaje. Llegando un poco al final Sí. de la entrevista, después, o sea, si actualmente mágicamente aparece una máquina del tiempo, Sí. ¿volverías a cambiar algo del pasado o dejarías que todo siga como está y como fluyó hasta ahora? Sí, totalmente. No. Volver para atrás y cambiar algo. Yo qué sé, si pudiera darle vida a Wilson, sí. Ese tipo de cosas. Pero no puedo. Si voy al pasado no le puedo dar la vida. En los hechos, el partido fue muy aguerrido en la pelea por la libertad, con Saravia, con Wilson, ¿no? Con Timoteo Aparicio. Fue un partido de Estado con Oribe, con la calle Herrera, con el gobierno colegiado del año 58 y el colegiado del 62, y con la calle Pou. O sea, somos un partido de Estado. Desde Oribe somos un partido de Estado. Principista como Leandro Gómez. O sea, yo soy muy blanco, por eso yo te digo,
soy muy blanco porque admiro eso, esa entrega de esa gente, que a mí me condiciona y me abulona al partido. No son bulones que tengo en el partido, como esto es donde yo quiero estar. Yo quiero estar con la continuidad de esta gente, ¿no? De los Arabia, de los Timoteo, de los Leandro Gómez. Y quiero que siga generando en el futuro hombres de esta entidad. Cuando vino la dictadura, fue el Partido Nacional que tuvo el mejor hombre que peleó contra la dictadura, que fue Wilson. Pelearon otros partidos, sí, claro que sí. Muchos estaban presos. Pero el enemigo de la dictadura era Wilson. Wilson era el enemigo.